fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Arraigados y cimentados en qué? En amor. El fundamento de la vida cristiana es amar a Dios. Es el entender más y más el amor de Dios. Es como ir al mar o como hacerte experto en algo. Cuando alguien va al mar y conoce una playa, pues ahí estuvimos el fin de semana, uno dice, ya conocí el mar, pero no es verdad. Uno conoció una pequeña parte del mar que da en esa playa. Conocer el mar es inmenso, el mar es inmenso. Hay playas, hay islas, hay costas, hay países, hay continentes que uno desconoce, hay cavernas, hay profundidades. El amor de Dios es inmenso y lo único que Dios nos llama, o Pablo dice, es que yo quiero que ustedes crezcan en conocer el amor de Dios. Deben estar fundados en amor hacia Dios, pero deben crecer en amor hacia Dios y en entenderlo. ¿Le puedes dar gloria a Dios? Así lo dice la porción que cité. Sigo leyendo el verso 18 y 19. Quiero que Cristo habite por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor sean plenamente capaces de comprender con los demás cristianos cuál será la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. A ver, pausa. El amor de Cristo que ¿qué? No es por el mucho conocimiento, sino por el mucho amor que entiendes de Dios, que excede todo conocimiento, que la vida de una persona es transformada. A eso se le llama el milagro de Dios cambiando el corazón de un ser humano. El amor de Dios que excede todo conocimiento, para que entonces, si tú creces en esto, en conocer el amor de Dios que excede todo conocimiento, serás lleno de la plenitud de Dios. Porque la esencia de Dios es amor. Dios es amor. ¿Le puedes dar gloria a Dios? Dios tuvo que dar mandamientos a través de Moisés, y todo mundo recuerda los 10 mandamientos, ¿verdad? Las tablas escritas con el dedo de Dios, el decálogo, que es el fundamento de la legislatura o las leyes mundiales para la sana convivencia entre los seres humanos. Pero los mandamientos Dios nunca los dio para ser guardados. Sorpréndase conmigo acá. ¡Oh! Pero parejitos todos. 1, 2, 3. ¡Oh! Pero ¿cómo, Felipe? Entonces, ¿para qué dio los mandamientos? Para que nos diéramos cuenta lo lejos que quedamos de la meta para agradar a Dios. Él tuvo que poner mandamientos para que fuéramos conscientes de que ninguno de nosotros en su propia humanidad alcanzará en algún momento en su vida agradar a Dios viviendo en esta tierra. Los mandamientos no se pueden guardar. Nos llevan al entendimiento de la miseria espiritual en la que el ser humano vive, de la que no se quiere dar cuenta o quiere evadir en la que vive. Porque el mal está dentro de nosotros. ¿Dónde está el mal? Porque si nos dejan solitos en algún lugar, vamos a terminar haciendo lo malo. No es el medio ambiente, no es la sociedad, no es el aprendizaje en casa. Si usted pone 2 niños pequeños de 2 años, bien cuidados en sus casas, en un solo cuarto, con un solo juguete, la tercera guerra mundial. Porque alguno agarrará el juguete y dirá, mío. Y el otro va a decir, no, paz, mío. Le estoy hablando a los que son suficientemente humildes para reconocer que no había casi bondad en nosotros. Lo que imperaba era la maldad, el pecado. ¿Alguien lo reconoce? Entonces los mandamientos son como los límites de lo que Dios espera de un ser humano
Y como nosotros vemos los mandamientos, decimos no es posible. Por eso los judíos tuvieron que hacer 400 mandamientos más para guardar los 10. Y ¡ay, híjole! ¿Cuándo van a acabar? Y eso hace la religión. Y la gente trata de guardar para agradar a Dios, sabiendo que, ignorando que no podrá, hasta que el amor de Dios cambia a una persona. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? Entonces la naturaleza cambia. Por favor, alguien dele gloria a Dios con toda su fuerza. Entonces es distinto, porque la persona ya no es igual, es distinta. No es el conocimiento el que te cambia, el mucho aprender. No digo que no aprendas, que no conozcas, sino que lo que debemos tener como revelación o entendimiento de verdad en nuestra vida transformador es el amor de Dios. Sabiendo Dios que ninguna ley del Antiguo Testamento podía ser guardada y nadie la podía cumplir, porque el desobedecer en un solo mandato te hace culpable de todos. Dígale al que está a su lado, pues ya chafiaste, man. Dígale, ya nos... ¿Quién? El que desobedezca a uno es culpable de todos. No darás falso testimonio. Más traducido como no mentirás. ¿Alguien lo guardó? Levanten la mano el que nunca mintió. No codiciarás ni la mujer, ni el caballo, ni el buey, bueno, ya no hay, ni el coche, ni la bicicleta, ni la moto, ni la casa, ni el auto, ni la mujer de tu prójimo. ¿Alguien lo guardó? ¿Alguien nunca ha codiciado? Entonces, un solo quebranto de los mandamientos nos descalifica para agradar a Dios. Entonces Dios, en el tiempo señalado, mandó a un hombre, o más bien se hizo hombre, aleluya, a través de su Hijo Jesucristo, que nació en esta tierra por medio de una virgen, se hizo hombre. Es el único hombre que ha guardado la ley o los mandatos o ha vivido sin fallar una sola vez a Dios. ¿Le puede dar gloria a Dios? Es el único. Y él dijo, voy a dar una promesa mejor que la que mi Padre Dios había dado a los antiguos en la promesa pasada. Todos los judíos y todas las naciones que quisieran agradar a Dios, al entender que no podían guardar los mandamientos, tenían que ofrecer sacrificios. ¿Qué tenían que hacer? Matar a un, para que vieran presencialmente que debía haber un derramamiento de, porque la paga del pecado es la muerte. Y Dios en su amor aceptó un sustituto inocente que muriera por el pecado del que fallaba a Dios. Y cada persona que quería acercarse a Dios, para acercarse tenía que sacrificar un inocente. Y tenía que verlo, tenía que traerlo, y los sacerdotes lo matarían, lo degollarían frente a él, para que le quedara claro que la paga del pecado, pero no era que así Dios perdonara el pecado. Bueno, sí lo hizo. Nadie podía acercarse a Dios en sus propios méritos. Todos tenían que acercarse con sacrificios. Aún el sumo sacerdote, que era una persona muy especial, que usaba vestiduras muy especiales, que todas las vestiduras hablaban de Dios y de quién era Jesús, él también tenía que ofrecer un sacrificio una vez al año por sí mismo y por el pueblo, para acercarse a la presencia de Dios y pedir que perdonara al pueblo. Esos sacrificios de inocentes, animales inocentes, corderos, representaban el verdadero sacrificio que quita el pecado de la humanidad.
el del Cordero de Dios, el Hijo de Dios, que voluntariamente se entregó por nosotros en pago por nuestros pecados al morir en aquella cruz hace casi 2000 años. Él es el único sacrificio verdadero que quita el pecado del mundo. Jesús lo dijo. En Lucas 22 dijo, Lucas 22, 14 al 20. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua. Acabamos de celebrar la Pascua, semanas pasadas. Celebraremos el Pentecostés. Jesús celebraba las fiestas. Aunque las fiestas fueron hechas en un marco judío, son para celebrarse perpetuamente por todo el que crea en el mandato de Dios y quiera agradarlo. Y cada fiesta tiene un símbolo muy especial en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No son fiestas judías, como algunos lo quieren decir, o no, por no estudiarlo bien, no lo enseñan así. Entonces él dijo: cuánto he deseado comer esta Pascua antes de que yo muera o padezca. Porque les digo que no más comeré, no más tendré esta comunión con ustedes en una celebración de este tipo hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. Verso 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo en mi sangre, que por ustedes se derrama. Pacto, promesa, alianza. Pero aquí el que está hablando es Jesús, el Hijo de Dios, la palabra de Dios hecha carne. Está hablando Dios y dice: el pacto que hice con los antiguos era que, aunque ellos pecaban, como manifestación de que querían agradarme y venir a mí, al venir a mí tenían que matar a un inocente derramando su sangre. Solo así yo aceptaba que se acercaran a mi presencia, porque el derramamiento de sangre y el ofrecer los sacrificios como yo lo mandé les daba a ellos conciencia de su pecado. Mas yo voy a hacer un nuevo pacto. Voy a mejorar lo que el Padre hizo en el pasado. Lo voy a mejorar. Voy a derramar mi sangre, de la cual este jugo de la vid es símbolo, para que cuando alguien se abrigue al pacto de mi sangre derramada en la cruz, se pueda acercar a mi presencia. Alguien le puede dar gloria a Dios. Alguien exalta a Jesús. Nunca hubiéramos podido. En el Antiguo Testamento solo un hombre muy especial que era elegido genéticamente, tenía que ser de la tribu de Leví, hijo de sacerdotes, de solamente sumo sacerdote. Perfecto, porque dice que no tenía que tener ningún defecto, que se preparaba toda su vida para eso, que se vestía para eso, podía entrar una vez al año a la presencia de Dios. Una vez al año. Mas Jesús dijo: voy a mejorar el pacto. No pueden acercarse a la presencia de mi Padre, pero ya no van a derramar la sangre de inocentes corderos. Yo voy a derramar mi sangre.
inocente, pura, santa, el único ser humano, porque Jesús era totalmente hombre y totalmente Dios, 100% hombre, 100% Dios. Mi sangre pura, sin nada de contaminación, para pagar por sus pecados. Si ustedes aceptan esta alianza en mi sangre, si ustedes aceptan la promesa que yo les doy en mi sangre, entrarán siempre a mi presencia y serán hechos hijos de Dios. Aunque no sean judíos, serán hechos hijos de Dios. Aunque no sean descendientes físicos de Abraham, a quien Dios escogió para establecer un pueblo, sus hijos en la tierra. El que abrace el pacto en mi sangre, el que lo aplique a su vida, será hecho hijo de Dios. Alguien exalta a Jesús. Por eso el apóstol Juan decía: miren, miren cuánto amor, miren cuánto amor. Los que han estudiado bien la Biblia de entre ustedes saben que nadie podía adorar a Dios en el templo de Jerusalén, donde residía la presencia de Dios, si no se hacía judío primero. Tenían que pasar por los rituales judíos. Se le llamaba prosélito. Alguien que era de otro país, de otra nación, tenía que hacerse como judío para llegar al templo de Dios, a donde estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo, y adorarlo. Bueno, nunca llegó a la presencia de Dios al lugar santísimo. Ahí solo el sacerdote, al atrio del templo de Dios, donde estaba el lugar santísimo reservado para el sacerdote. Pero el apóstol Pablo, quien le llevó este mensaje de amor, porque el mensaje de Dios no es de castigo. Castigo estamos viviendo por permanecer en pecados. Castigo habrá eternamente si no aceptamos esta noticia hermosa, grandiosa noticia de amor y salvación. Y Pablo, el apóstol de Dios, escogido por Jesucristo, cuando después de que Él resucitó se le aparece, que llevó la palabra a 2 continentes y en especial a las naciones no judías, enseñó en 1 Corintios 11, 23 al 26: yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo. Está relatando lo que leímos en Lucas 22, nomás que él nunca estuvo ahí. Pablo no fue de los 12 apóstoles que vivieron con Jesús. Jesús se le aparece después de que resucita y se va a los cielos. Después se le aparece a Pablo y lo llama a ser su mensajero, su apóstol. Entonces él dice que Jesús se le apareció y le dijo, pero nosotros ya lo leímos en Lucas 22, donde Jesús estuvo con los 12 apóstoles en la última cena. Quiere decir que el pacto en la sangre de Jesús, el pacto en la promesa de cómo podemos ahora acercarnos a Dios basados en la sangre derramada, el sacrificio de Jesús en la cruz, aplica no solo para judíos, sino para todas las naciones no judías llamadas gentiles, para todo el resto del mundo. Aplica para mexicanos. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: toman, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Nunca se convirtió en el pan, es un símbolo. Hagan esto en memoria en el cuerpo de Jesús, es un símbolo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es una pequeña palabra que está ahí y no la entendemos. La leemos y se nos hace un poquito poético. El nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto, pero no entendemos nada, o muy poco. Yo establezco, dijo Jesús, doy una promesa del cielo. Ya no necesitan derramar la sangre de animales,
Ya no necesitan el ritual judío, ahora necesitan un corazón dispuesto. Sacrificios de actitudes internas, aceptando mi sacrificio, mi sangre, la vida del Hijo de Dios en la tierra como pago de sus pecados. Y al entender ese sacrificio, esa manifestación de amor, que es la entrega del propio Hijo de Dios por nuestros pecados, para pagar nuestros pecados en la cruz, la persona le he revelado, tiene entendimiento más en el amor. Revelación no es descubrir algo nuevo, es descubrir algo que no veía antes. Es como cuando alguien entra a un cuarto lleno de objetos, pero con una luz muy pequeña, y va buscando tal vez unos zapatos o un suéter, y como es algo más o menos grande, pues lo ubica. Va con una luz pequeña, la batería de la lámpara o la luz del lugar es mala, y alcanza a ver, lo toca y lo saca. Lo toma por la poca luz que tiene, lo alcanza a observar. Pero pedirle que te saque un anillo o que encuentre un alfiler o una joya, un diamante que se cayó, con esa poca, será imposible. Revelación no es descubrir algo nuevo, es que te aumenta la luz. Alguien puede darle gloria a Dios. Te aumenta la luz de Dios. Dios manda más luz para que distingas mejor lo que siempre había estado ahí. Había estado ahí, habías entrado y salido cientos de veces por ese cuarto, por ese pasillo, y no te había sido revelado lo que ahí había porque no veías bien. Mas la luz de Dios, la luz del Espíritu, viene para ayudarnos a ver mejor, a descubrir mejor, a entender mejor muchas cosas, en especial el amor de Dios que excede todo conocimiento. ¿Le das gloria a Dios? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Así pues, las veces que coman el pan y beban la copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Y es lo que se llama la coinonía o la cena del Señor. Y diciendo yo al Señor, bueno, sí, Señor. Angélica sabe que en la consejería en esta congregación, el equipo de servidores sabe que no solo usamos la verdad de la palabra para corregir el pecado, porque dice la Escritura en Proverbios: es con misericordia y verdad que una vida cambia o es restaurada. ¿Le puede dar fuerte el aplauso a Dios? No solo con verdad, con misericordia. Misericordia es un amor inmerecido. ¿Qué es misericordia? Tenemos que amar y decir la verdad, pero amando. ¿Qué es lo que hace Dios? Nos confronta con nuestro pecado, nos dice las consecuencias de nuestro pecado, abre nuestros ojos a los horrores de nuestro pecado, pero nos dice: hice un pacto. Y Dios dice: yo me acuerdo de mis promesas. Y sabiendo que tú tal vez no pudieras haber hecho tu parte, Felipe, mandé a mi hijo. De la parte humana, mandé a mi hijo para que de parte tuya hiciera la parte del pacto que debía hacer. ¿Alguien le da gloria a Dios? ¿Alguien le da gloria a Dios? Y yo le decía al Señor: ¿cómo explico a la congregación? ¿Cómo nos ayudas a entender? Y el Señor me llevó a un pasaje en el Antiguo Testamento que, a mi criterio, es una de las mejores historias de la Biblia, que manifiesta cómo, sin merecerlo cada uno de nosotros, Dios cumple su pacto
y nos saca de la condición de pecado, de ser sus enemigos, y nos traslada a ser hijos de Él y a tener comunión permanente con Él. Y la historia rápidamente está, solamente alcanzaré a dar la introducción, pero si vienen el domingo, ¿quién viene el domingo aquí? ¿Alguno de ustedes se congrega aquí los domingos? Ahí voy a continuar la palabra. Dice segunda de Samuel 9 del 1 al 13. Segundo libro de Samuel 9 del 1 al 13. Dijo David, el rey David, el más grande rey que los judíos han tenido, porque nunca han reconocido a Jesús como rey, pero dentro de la historia judía se reconoce a David como el más importante rey de ellos. Dijo David como rey ya: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Recordemos que Saúl había sido enemigo de David hasta el fin de sus días, y dice una porción bíblica: fue la casa de Saúl enemiga de la casa de David todos los días. Pero dice David: ¿hay alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor al pacto que hice con Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl, un hombre, un mayordomo, no un siervo así que el de más baja categoría, uno que hasta dirigía siervos. Había un siervo importante de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual mandaron llamar para que viniese a David y David le preguntase. El rey le dijo: ¿eres tú Siba? Él le respondió: tu siervo es, yo soy. El rey le dijo: tú que trabajaste para Saúl, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl mi enemigo, a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: pienso yo que en esa expresión se detuvo, meditó, se arriesgó. Y Siba respondió al rey: ha quedado un hijo de Jonatán, pero está lisiado de los pies. ¿Qué le dijo? Entonces el rey David preguntó: ¿dónde está? ¿Dónde está ese hijo de Jonatán a quien yo le hice promesa? Y Siba respondió al rey: está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en la región de Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y David le preguntó: ¿Mefiboset? Él le dijo: yo soy, he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque no te traje a mi presencia para vengarme de lo que tu abuelo me hizo, o lo que tu familia se convirtió en mi enemiga. No te traje para dañarte, te traje para, en la verdad, hacer misericordia contigo por amor al pacto que hice con Jonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras que tu abuelo, el rey Saúl, tenía, y tú te sentarás a mi mesa donde se sientan mi hijo Absalón, mi hijo Amnón, mi hijo Salomón, mi hija Tamar. Comerás como uno de mis hijos a mi mesa. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? Cuando Mefiboset escuchó esta noticia, se inclinó. ¿Y cómo se inclina un lisiado? ¿Cómo se inclina? Porque la expresión dice: se postró. Porque muchas veces nosotros argumentamos nuestro dolor, nuestros padecimientos, para no humillarnos delante de Dios. Pero Mefiboset, siendo lisiado,
se postró. Porque no hay otra manera de responder a la misericordia de Dios que siendo pecadores, sus enemigos, nos amó. Y ahora por el pacto en Jesús y en su sangre nos hace hijos de Dios. No hay una mejor manera, no hay una manera real de reaccionar sino postrándonos, humillándonos delante de Él. ¿Quién puede exaltar a Jesús? Sin embargo, tanto tiempo lejos de la casa real, tanto tiempo viviendo como un minusválido, como un lisiado, y si hoy es difícil, imagínense en ese tiempo, él no se valoraba y decía: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, que había trabajado para el abuelo de Mefiboset, el rey Saúl, y le dijo: todo lo que fue del rey Saúl y de toda su casa, yo se lo regreso al hijo de tu señor. Y tú, que no sé en dónde estás sacando la lana para vivir, me imagino que de algunas tierritas que por ahí se quedó, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos. Era un siervo que tenía siervos. Almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero no se trata de que él tenga, porque lo que él necesite lo obtendrá siempre de mi mesa. ¿Alguien le da gloria a Dios? Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Diga conmigo: ¡ay, jole! Un siervillo ahí cualquiera. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a tu siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, tercera vez, dice el rey David, como que no quedaba claro, como que era difícil de digerir que un cojo, un lisiado, comerá a mi mesa como lo hacen los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, y por cuarta vez en el pasaje, porque comía siempre a la mesa del rey, aunque seguía lisiado de los pies. Por favor, que alguien le dé gloria al Señor. Entraremos de lleno a la historia el domingo, pero baste decir hoy, si el Señor nos permite aquí acabar, que habían pasado 24 años que David había hecho la promesa al padre de Mefiboset, su mejor amigo llamado Jonatán, hijo del rey Saúl, su suegro. Digo de que hay problemas entre suegras y yernos y nueras, pues está en la Biblia, está. David, yerno del rey Saúl. Y el rey Saúl le tuvo envidia porque David lo usaba a Dios para hacer grandes cosas, y la unción de Dios se había apartado de Saúl y se había sido puesta sobre David. Y Saúl tuvo envidia y quiso matarlo, aunque David nunca lo atacó, nunca le hizo nada malo. Saúl se convirtió en su enemigo todos los días de su vida. Sin embargo, David tenía a uno de los hijos del rey Saúl como su mejor amigo, y habían hecho una promesa solemne delante de Dios de que cuando el rey Saúl lo quisiera matar, definitivamente el hijo del rey Saúl, Jonatán, le avisaría a David, y que por ese aviso David le prometía que nunca se olvidaría de él, que cuando David llegara a ser rey sobre todo el reino, porque la profecía se había dado de que Dios había desechado al rey Saúl y había levantado a David en su lugar, David nunca mataría
o se vengaría de la familia de Jonatán, ni de él ni de su familia. Habían pasado 24 años cuando David, siendo rey de todo, habiendo triunfado sobre todos sus enemigos y siendo en ese momento el hombre más poderoso del oriente, se acordó de una promesa y preguntó: ¿hay alguien? Él no sabía que Jonatán tenía un hijo. ¿Hay alguien de la casa de Saúl a quien yo cumpla mi promesa? La promesa que hice con el príncipe Jonatán, hijo heredero de Saúl. Yo le prometí que haría misericordia con él y su descendencia. Mas Jonatán murió defendiendo a su padre en una batalla. Y entonces le dijeron: no sabemos, pero hay un hombre llamado Siba que trabajaba para Saúl y lo mandaron traer. Y Siba dijo: hay uno que cuando se enteró el palacio que Saúl había muerto en la batalla y Jonatán, el príncipe heredero, había muerto, todo el palacio entró en pánico y huyeron, porque sabían que la unción o lo que se había profetizado y lo que todo el pueblo entendía, que David sería rey, y Saúl se había dedicado a perseguir, a buscar matar a David toda su vida. Generalmente, si un rey que no era de la misma familia se levantaba en el trono, mataría a toda la familia del rey anterior, para que ningún heredero en ese momento, en el futuro, reclamara el reino. Entonces, cuando la gente en el palacio de Saúl se enteró que Saúl y Jonatán murieron, se echaron a correr apaniqueados. Y una mujer, una nodriza que criaba al hijo de Jonatán, Mefiboset, tropezó y al caer de alguna manera o sobre el niño, no sabemos de qué tamaño sería la nodriza, o el golpe, lo dejó lisiado. Porque Mefiboset no nació lisiado, por la caída quedó lisiado. Porque nosotros no fuimos creados para pecar. Cuando Dios nos puso en el huerto, cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto, no los puso para pecar, pero a causa del pecado cayeron de la relación con Dios. Y después de Adán y Eva, toda la descendencia humana quedó lisiada, coja, para accesar por sus propios méritos a la presencia de Dios. ¿Alguien puede exaltar a Jesús? Vamos, alguien puede darle gloria a Dios. Pero Dios no es como David. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Dios no se levanta de mal humor. A Dios no se le olvida nada. Dios siempre cumple sus promesas. Pero la historia nos ayuda a entender que Dios no olvidará la promesa que el Hijo de Dios estableció en la tierra y dijo: de ahora en adelante, el que crea que yo soy Jesús, el Hijo de Dios, y que mi sangre fue derramada por sus pecados, ese tiene derecho a accesar a Dios y volverse hijo del Dios, sentándose a la mesa del Señor. Vamos, alguien puede darle gloria a Dios. ¿Cuántos años vivió Mefiboset? En la ruina. Era príncipe, pero vivía como mendigo, en la ruina, tal vez por el linaje que tenía. Alguna persona, Maquir, que el domingo les digo qué significa, porque un favor no le estaba haciendo. Lo tenía protegido, arrimado en su casa, en Lodebar.
Y el domingo les digo qué significa lo de Bar, pero era la peor región de Israel. Y el que había sido destinado para ser heredero y príncipe vivía como un lisiado, un mendigo, porque desconocía el pacto que el rey que estaba en el trono había hecho con su padre. ¿Cuántos de nosotros olvidamos el pacto? No tenemos el entendimiento para dimensionar el alcance de lo que Jesús hizo en la última cena y lo que el apóstol Pablo tuvo que declarar que se tendría que hacer en toda comunidad cristiana después de que Jesús murió y resucitó, que era recordar que nadie puede accesar a Dios en sus propios méritos, sino reconocer el cuerpo molido en la cruz y la sangre derramada como pago por los pecados. Sin merecer accesamos a Dios porque Él murió por nosotros en la cruz. Muchos cristianos que no profundizan en el amor de Dios, que no profundizan son fácilmente engañados por el diablo, de que Dios ya no los ama. Y si alguien cree que Dios ya no lo ama, que ha hecho cosas suficientemente malas para que Dios ya no lo ame, falta recordar de palabras de Jesús la historia de los dos hermanos. El hermano llamado hijo pródigo, que pidió su herencia y se fue, y el hermano mayor que se quedó a trabajar con el padre, pero que se amargó porque su hermano despilfarró su herencia, y cuando regresó su padre lo amó. Y la historia de el hijo pródigo es la historia de un hijo que se va de la casa. ¿De un qué? Y que de pronto, en un momento, lejos de su padre, vuelve en sí. Eso es un acto divino. El que Dios nos haya tocado en el lugar de muerte y de oscuridad que cada uno de nosotros estaba sin Dios, es un acto milagroso, sobre especial de Dios. Porque estando lejos del Padre, en una provincia apartada, volvió en sí y dijo: conozco un poco a mi padre, no lo conocía mucho, un poco, y sé que si regreso a mi casa de mi padre y le pido que me haga como un sirviente, por lo menos me hará como un sirviente y no me faltará ni pan ni comida. Y cuando llegó humillado, porque es la única manera de llegar a Dios, y Dios va a tratar con todo ser humano para que llegue así a Él, porque el orgullo te aleja de Dios. Tu autosuficiencia, tu autojusticia, tu propio conocimiento como tu credencial te aleja de Dios. Y cuando el hijo que se había ido de la historia que Jesús contó regresa a la casa de su padre lo ve de lejos. Y eso quiere decir que el padre veía el horizonte esperando que un día el hijo regresara. Porque Dios siempre ha estado esperando que nos volvamos a Él. Alguien puede exaltar a Él. Alguien le puede dar gloria. Y cuando lo vio a lo lejos, dice la Biblia que corrió, y no corrió con una tabla llena de clavos diciendo: ¿dónde está el dinero que te di? A ver, ¿dónde está? Dice que corrió. El muchacho venía descalzo, con la ropa toda sucia, y cuando ve venir al padre, yo no sé cómo venía físicamente, el aspecto cómo era, pero el padre lo reconoció, lleno de mugre, lleno de andrajos, lo reconoció, porque siempre lo había estado esperando. Lo dejó irse porque lo amaba, porque no lo quería tener en casa a fuerzas. Y Dios permite que pequemos, no porque Él quiere que pequemos,
porque no puede establecer una relación con nosotros obligada. Tenemos que decidir volver a Él y permanecer con Él cada día. Porque hay días que te puedes apartar, o hay semanas que te puedes apartar. Y cuando el hijo vio al padre, le empezó a decir: he pecado contra el cielo. Reconocía que su pecado había ofendido a Dios. Contra ti, padre, no soy digno de ser tu hijo. No era digno, era digno de unos azotes. Pero Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Porque lo que Mefiboset merecía era la muerte por lo que hizo su abuelo. Pero David no le pagó como su abuelo lo hizo padecer a él, sino le extendió misericordia a causa de un pacto. Y el padre abrazó al hijo maloliente, le mandó poner zapatos, sandalia, le mandó cambiar el vestido, y él hizo que toda la hacienda, toda su gente hiciera fiesta porque alguien había vuelto a él. El padre siempre lo había amado, aun cuando había estado lejos. El padre siempre lo había amado. Dios siempre te ha amado. Él nunca te ha querido lejos. Está esperando que regreses a Él y te sientes a su mesa. Me es muy difícil imaginarme la escena cuando se iba el mensajero, porque Dios necesita mensajeros. ¿Qué necesita Dios? Que le digan a los que están en la ruina que Dios no los quiere así, que nunca fue el plan de Dios eso para ellos. Porque si Mefiboset se hubiera enterado después de que tuvo la caída que el corazón de David era misericordioso, si Mefiboset alguien le hubiera dicho que había una promesa de por medio, si nuestro pecado merecemos la muerte eterna por nuestro pecado, pero hay una promesa de por medio, la promesa en el derramamiento de su sangre. Para eso vino, para derramar su sangre y establecer un nuevo pacto bajo el cielo, para que los hombres de todas las naciones puedan venir a Él. De manera que la estrategia del diablo, más que nada, es lanzarte condenación por lo malo que hacemos, que todavía lo hacemos, y decirnos: Dios no te va a perdonar. No acudas a su llamado. Y el acudir a la mesa no significa solo venir y entregarse a Cristo, significa la relación con Dios. ¿La qué? Porque es en la mesa donde oyes su voz. Es en la mesa donde disfrutas el alimento. Es en la mesa donde cuando uno come, digo, por lo menos los que se reúnen todavía en su casa un poco en familia, disfrutan la comunión familiar. Es en la mesa, sentado a la mesa de David, que lo tullido de sus pies, que la malformación que lo dejó sin caminar no se veía. Si él se salía de la mesa, tendría que arrastrarse o tendrían que cargarlo, pero sentado a la mesa con los demás príncipes, hijos de David, no se notaba su deficiencia. Y es cuando estamos en la comunión con Dios, cuando no nos salimos de su mesa, cuando aceptamos estar continuamente en su mesa, que aunque tenemos todavía muchas debilidades, no se notan, porque la gracia y el amor de Dios en su mesa cubre nuestra deficiencia. La gracia, el poder de Dios se perfeccionan en nuestra debilidad. Alguien puede exaltar a Dios. Ya acabé.
todos éramos Mefiboset, pero hay muchos que siguen siendo Mefiboset y necesitan que alguien les anuncie que hay un pacto inmerecido, un pacto desigual, pero que Dios en su gracia y amor todavía ha decidido guardar, aplicar. Tal vez tú te has apartado de Dios y la trampa del diablo es: tú nunca cambias, caes en lo mismo. Mírate los pies, no sirves, no eres normal. Y el Señor te dice: yo lo sé. Si hay un hijo de Jonatán, pero está lisiado. Yo lo sé, dice David. Tráiganlo aquí. Y viendo su daño, viendo su deficiencia, le dijo Mefiboset: comerás a mi mesa siempre. No es alejándonos de Dios, sino acercándonos a Él, buscándole con gratitud, porque nos acepta a pesar de nuestra falla. No que se goce, no que se regocije. Nuestro pecado lo ofende, lo lastima, lo daña, pero es cerca de Él que el amor de Dios enviado, lanzado hacia nosotros, nos cambia y nos ayuda a aceptar que sin merecerlo somos hijos de Dios. Padre, muchas gracias por la palabra. Muchas gracias porque este pacto desconocido nos fue anunciado. Alguien un día usaste para traernos las noticias de que tú nos amabas. Y ahora usas trigo y miel, nuestra casa, nuestra familia, para que entendamos en qué consiste este pacto y nos sintamos seguros, no en nosotros mismos, nuestra capacidad o habilidad, sino que Dios es poderoso para hacernos estar firmes y sin caer, si nosotros nos apegamos a ti, Señor. Ya estuvimos lejos de ti antes de conocerte. Es espantoso, es horrible. No hay nada más que sequedad, desierto. Mendigamos el amor, porque el amor verdadero solo procede de ti. Yo te pido, Señor, que cualquiera de nosotros que esté siendo acusado por una condenación que destruye, que no da esperanza, se vuelva a ti, que escuche el anuncio, que escuche la noticia de que hay un pacto que tú estás dispuesto a guardar si nosotros aceptamos la invitación a venir a tu presencia. Ayúdanos a que el fundamento de nuestra relación contigo sea el amor. Un amor de respeto, sí, un amor de admiración, un amor de honor o de temor, pero no de un temor de miedo, de terror, sino de respeto, admiración y honra. Ayúdanos a amarte más que a tenerte miedo, porque cuando entendemos el amor tuyo hacia nosotros más y más, el perfecto amor echa fuera el temor. Te doy gracias por las personas que hoy nos acompañan por primera vez o que tienen pocas veces viniendo, porque cuando a mí me hablaron de que Dios me amaba de tal manera que me perdonaba todos mis pecados y mis maldades, solo por aceptar el sacrificio de Jesús, se me hacía como que era demasiado sencillo. Yo quería sufrir, padecer, merecer. Pero no hay nada que pudiésemos hacer para merecer tu amor o tu perdón. Simplemente lo debemos aceptar, recibir y acudir.
Es después de entender que hemos sido amados así que queremos vivir para hacer, para agradecer, para mostrar la gratitud de nuestro corazón hacia ti. Hay personas que hoy esta palabra es clara a sus vidas. No mereces que Él te ame, pero nunca lo hemos merecido. Por eso Él es Dios. Por eso nos enamoramos de Él. No porque nosotros le hayamos amado, sino porque Él nos amó primero. Puedes ponerte de pie, levantar tus manos al cielo y entonar este canto con nosotros que dice así. Díselo así a Dios. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza. Puedo ver tu majestad, me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza. Quiero estar donde tú estás, me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Cuán grande amor nos demostró, incomparable amor nos demostró. Cuán grande amor, cuán grande amor nos demostró. Revélame tu amor, 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 vamos a ir a él ahí donde estás. Revélame tu amor, revélame tu amor, revélame tu amor,
ve. El amor de Dios que excede todo conocimiento, el pacto que se consumó en la cruz, ese es el que nos acerca a Él, a su presencia, a su mesa, para siempre. ¡Aleluya! Yo quisiera que nos despidiéramos. Yo vengo llegando hace unas horas del viaje, así que les espero el domingo. Aquí les espero, ¿cuándo? El jueves en las casas, el viernes con los varones, pero el domingo aquí para en las reuniones volver a tocar esta verdad que se ahonda en el corazón. Pero si hay amigos o amigas que vienen por primera vez, todos nos perdimos practicando el pecado lejos de Dios. Nadie nos obligó a pecar. Cada uno de nosotros, de su propia debilidad y mala inclinación, se apartó de Dios. Pero la vida puede cambiar cuando escuchamos la noticia de que Dios nos ama, y si nos volvemos a Él, dice la Biblia, Él se vuelve a nosotros. Si hay alguien aquí que nos visita, tiene 2, 3 veces viniendo, pocas veces, y quiere dar este paso de volverse a Dios, de aceptar que Jesús murió en la cruz. Yo sé que lo sabemos, pero tal vez nunca lo has dicho, que le entregas toda tu vida y que reconoces que solo Él, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, su sangre es la que te limpia de maldad y pecado para acercarte a Él. Si tú quieres rendir tu vida a Dios, hoy este día ven aquí adelante y déjanos hacer una oración final por ti, para que no te vayas simplemente con una palabra de conocimiento, sino una acción de entrega a Dios. ¿Hay alguien que hoy le quiera rendir su vida? Vamos a dar un aplauso a las personas que Dios está tocando en su corazón para que vengan a decirle: yo quiero vivir bajo esa promesa, quiero vivir bajo el pacto, no de la ira, sino de la misericordia. No el pacto de la ira, te voy a castigar, te vas a ir al infierno, ahí vas a padecer toda la eternidad, sino de la misericordia. No lo mereces, pero yo quiero guardar la promesa que hice a través de mi Hijo Jesús cuando vino a la cruz a morir por la humanidad. ¿Habrá alguien más que hoy quiera rendirle su vida a Jesús? Cierra sus ojos. Dios está aquí, no lo puedes ver, pero Él está aquí. Y si hablas tú con Dios de todo corazón, Él lo va a oír. Cerrar los ojos ayuda a no distraerse. Dile: Jesús, me rindo a ti. Vamos, no te dé pena, dile en voz alta: Jesús, me rindo a ti. Reconozco mi pecado, mi maldad. Yo soy Mefiboset. Estoy lisiado por dentro. Hay cosas que no puedo hacer. Quiero cambiar, quiero mejorar, y solo me lleva a fracasar. Pero hoy te rindo mi corazón. Acepto que soy pecador, pero también reconozco que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz, derramó su sangre por amor a mí, sin merecerlo, por amor a mí. Acepto la sangre de Jesús como el pago por mis pecados. Límpiame, Señor, de toda maldad, de toda adicción, de todo engaño, mentira del pecado, de lo que esté más hondo en mi vida. Límpiame. Renuncio al pecado, a Satanás, a todo lo oculto, a toda brujería, hechicería, idolatría. Rompo los pactos con las tinieblas que yo haya hecho consciente o inconsciente, y le rindo mi vida a ti, Jesús. Tómame, Señor. Estoy lisiado, pero me quiero sentar a tu mesa para siempre. Quiero conocerte, amarte y estar contigo el resto de mi vida. Señor, ayúdame cada día a buscarte más. Me entrego a ti de todo corazón. Amén. La persona que está frente a ti te pregunta tu nombre y va a orar por ti, por nombre. Todos los demás extendemos nuestras manos, te bendecimos, varón, te bendecimos, mujer, y declaramos que tú crees este anuncio, crees el anuncio que Dios te manda llamar a su mesa. El Rey, que es el Rey de Reyes
y Señor de señores te manda llamar porque quiere que estés con Él. Recuerda el pacto, recuerda la promesa. Te quiere bendecir. Te bendecimos, varón. Tu destino no es la vida vacía. Te bendecimos, mujer. Tu destino no es la enfermedad, la violencia, el vacío que hay en tu corazón. Tu destino es el amor de Dios. Te bendecimos y declaramos un milagro en tu corazón, un milagro en tu vida, en el nombre de Jesús. Vamos a darles un abrazo fraternal, un abrazo del amor de Dios. Y ellos y las personas que los invitaron, les queremos pedir que si nos dan 5 minutos más. Hay muchos momentos que perdimos el tiempo haciendo cosas que no sirven, mas hoy creo que hemos aprovechado el tiempo. Si nos vas a apoyar, por favor, tú trajiste un amigo, una amiga, acompáñale al salón. Bienvenidos. Queremos invitarles a una fiesta, queremos darles una invitación que tendremos este fin de mes y darles un consejo de cómo guardar esto que hemos escuchado. Voy a dejar que el tremendo José Luis Ortega, alias Pepe el Sabio, nos despida.